Y hoy el tema del día de hoy se llama Permanece en Jesús. Amén. Debemos cada día de permanecer en Jesús y permanecer en su palabra. Amén. La fuente del cristianismo se llama Jesucristo. Es por Jesucristo que nosotros podemos interactuar con su palabra por lo que Él hizo en la cruz del Calvario un día. Amén. Por eso usted y yo estamos aquí. Por el sacrificio que Jesús hizo, hoy podemos acercarnos a Él confiadamente y vamos a hallar perdón y misericordia. Amén. Entonces, yo le invito a que usted permanezca en Jesús, pero no debe de permanecer de cualquier manera, ¿sí? Sino que debe de permanecer, ¿qué? Arraigado a Jesucristo. ¿Arraigado a quién? A la roca. Amén. Sí, debemos de permanecer en sus enseñanzas. Debemos de permanecer en las promesas. Amén. Porque Él tiene promesas para cada uno de nosotros. Y las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él tiene promesas para usted. Él tiene promesas para mí. Pero yo debo de permanecer en Él. ¿Sí? Y cuando hablo de permanecer en Él, debemos de hacerlo no de cualquier manera. ¿Sí? Sino que verdaderamente cuando usted venga a Dios, o usted que ha venido a Dios, usted que se acerca a Dios, usted que es cristiano, si usted permanece en Jesús, usted debe permanecer en sus principios. ¿Sí? Usted debe permanecer en los valores de Jesús. Usted debe permanecer en la enseñanza de Jesús. ¿Sí? Usted debe permanecer en lo que Jesús quiere que se haga en su vida. Amén. Porque a veces podemos permanecer, sí, en Jesús, pero permanecemos, ¿qué? A nuestra manera. Sí, podemos permanecer haciendo nuestra voluntad. Y no, eso no es lo que quiere Jesús. Jesús quiere que nosotros permanezcamos en Él haciendo su voluntad. Amén. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida. Amén. Y los pensamientos de Jesús son buenos para nosotros. O sea que Él quiere lo mejor. Y así como Él, Dios me dio lo mejor que fue Jesucristo, Él también quiere que nosotros permanezcamos en Él de la mejor manera. ¿Sí? Dios no quiere que usted permanezca haciendo cosas que no le agradan. ¿Sí? O que le dé ese tiempo a Dios porque toca. O porque no había nada que hacer. Sino que verdaderamente usted se esfuerce en permanecer en Dios como Él quiere que nosotros permanezcamos. Amén. La Biblia dice que debemos de andar como Él anduvo. Amén. Sí, y estos son tiempos donde cada día debemos aferrarnos y arraigarnos a la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que nos va a direccionar, es la palabra del Señor es la que nos va a guiar y es la palabra del Señor la que nos va a enseñar para los tiempos que estamos viviendo. Amén. Es importante que permanezcamos arraigados. Amén. Sí. Entonces, cuando yo permanezco en Jesús, sí, voy a permanecer constante. ¿Sí? Cuando yo permanezco, voy a permanecer comprometido. Amén. Voy a permanecer de forma que responsable. ¿Sí? Me voy a mantener en el lugar en el cual Él me ha escogido. ¿Sí? O sea que yo no voy a andar, ¿sí?, de aquí para allá, sino que me voy a mantener, ¿qué? Firme en Dios. ¿Sí? A veces permanecemos haciendo tantas cosas. Sí. A veces nos volvemos que nosotros somos ciudadanos del pueblo colombiano, sí, porque nacimos en Colombia. Puede haber aquí un ciudadano venezolano, argentino, peruano, mexicano, pero nosotros somos ciudadanos colombianos. Podemos entrar y salir de nuestro país cuando queramos, ¿cierto? ¿Sí? Siempre cumplan los requisitos que piden para uno salir. Pero usted no va a tener problema para entrar a Colombia, porque usted es un ciudadano colombiano. Y hoy en día a veces nos volvemos ciudadanos digitales, ¿sí o no?
¿Sí? Está la ciudadanía digital. ¿Por qué? Porque los seres humanos muchas veces permanecemos más en las redes que en quién, que en Jesús. ¿Sí? Y están las noticias falsas, la desinformación en las redes sociales. Vamos a encontrar tanta desinformación, tantas noticias falsas, pero a veces que, a pesar de que conocemos esto, permanecemos más allá que en Dios, que en su palabra. ¿Será que eso está bien? No. Sí, porque ese tiempo nosotros lo podemos aprovechar usándolo para estudiar y escudriñar la palabra del Señor, porque en ella está la verdad. Sí. Y uno sí puede andar en la tecnología, pero lo debe de hacer ¿qué? De manera responsable, de manera adecuada, ¿sí? Con conocimiento de lo que está haciendo. Y a veces empieza a entrar mucho pánico a su vida. ¿Por qué? Porque usted está andando tanto en las redes sociales y encuentra una cantidad de noticias ¿qué? De noticias falsas. ¿Sí? Una cantidad de desinformación. O sea que usted en vez de mantenerse informado, se mantiene desinformado. Y usted empieza a creer todo lo que ve. Y entonces empieza a llenarse ¿qué? De temor. Entonces permanece más afuera, ¿sí? Que adentro, ¿sí o no? Las herramientas no son malas siempre y cuando yo las sepa ¿qué? Manejar, ¿sí? Yo las sepa manejar. Entonces la voy a manejar para lo bueno, ¿sí? Para estudiar la palabra, para escucharla, un predicador conocido que usted sepa que le va a enseñar algo. Pero hoy en día, en vez de permanecer en Jesús, estamos permaneciendo más en las redes sociales, ¿sí o no? Y estamos desinformados. Y a veces ¿qué? Paniqueados, ¿verdad? Porque usted va a encontrar cualquier cantidad de cosas que ni siquiera son verdad. Amén. Pero entonces, cuando usted viene a Jesús, Jesús en su palabra, vamos a empezar a leer la palabra. Y vamos a ir a Juan 15, ¿sí? Ahí vemos que vamos a hablar de tres tipos de personas. Vamos a hablar de Jesús, del Padre y de quién, y de nosotros, ¿sí? Y mire que dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿sí? La vid era un árbol frondoso, grande, muy importante en Israel en ese tiempo, ¿sí? Y Dios comparaba al pueblo de Israel como esa vid, ¿sí? Y en ese tiempo, ¿sí? Del pueblo de Israel, él era comparado como la vid y Dios era ¿qué? El labrador, ¿sí? Él era el labrador. Pero de repente, ¿qué pasa? Israel, Dios siempre esperaba que Israel diera esos frutos, ¿sí? De bendición, que la vida de los israelitas, del pueblo de Dios, fuera transformada. Pero en vez de dar frutos buenos, daba frutos amargos, ¿sí o no? Poco deseados, poco esperado. O sea, Dios esperaba de que su pueblo lo amara, lo buscara y fuera devoto a él. Pero si estudiamos la palabra, nos damos cuenta que Dios tenía que mandar un y otro profeta para que le hablara, porque el pueblo, en vez de buscar a Dios, andaba haciendo muchas veces lo malo, ¿sí? Y Dios tenía que hablarle ¿a quién? Al pueblo, ¿cierto? Porque Dios siempre desea que el bien, que nosotros hagamos el bien. Él quiere que nosotros hagamos lo bueno, porque nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. Entonces Dios esperaba que el pueblo de Israel diera buenos frutos, ¿sí? Pero no, en ocasiones no fue así, ¿sí? Sino que dio frutos ¿qué? Frutos amargos, ¿sí o no? Sí.
Pero entonces aquí en este libro de Juan, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. ¿Sí? Jesús vino a hacer eso que Dios esperaba del pueblo de Israel, que andara en verdad, ¿sí o no? Que andara en perfección, que hiciera buenas obras. Entonces ese propósito que el pueblo no cumplió, Jesús lo vino a ¿qué? A cumplir, ¿sí? Y le está diciendo: yo soy la vid verdadera, ¿sí? Acuérdate que la Biblia dice: yo soy el primero y el último, ¿sí o no? Soy el principio y soy el fin. Y Él está diciendo aquí: yo soy la vid verdadera, amén, ¿sí? O sea, yo soy lo importante para ustedes, ¿sí? Yo soy el Todopoderoso. O sea, yo soy la respuesta para sus vidas. Yo soy lo que ustedes necesitan en este tiempo, amén. Jesús es lo que nosotros necesitamos. Por eso debemos de permanecer en Él y permanecer en sus enseñanzas, amén. Debemos de permanecer en Dios y en sus enseñanzas. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces Jesús fue esa persona que no pecó, ¿sí? Sino que vino a cumplir ese propósito de Dios en la tierra. Y por todo lo que Jesús hizo, hoy nosotros nos encontramos aquí, amén. Y sigue diciendo el 2: todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleve fruto lo limpiaré para que lleve más fruto, ¿sí? Jesús es la vid, ¿sí? Y nosotros somos el pámpano, que somos ¿qué? La rama. ¿Y qué Jesús espera de usted y de mí? Que demos frutos. O sea, si usted da fruto, ¿sí? Si usted muestra cambio, si usted y yo mostramos transformación, ¿sí? Si nosotros empezamos a ser diferentes de lo que éramos, entonces Él está diciendo: yo lo voy a ¿qué? A limpiar. ¿Para qué? Para que dé más frutos. Y yo no estoy hablando aquí de los frutos del banano, yo no estoy hablando aquí de la sandía, yo no estoy hablando aquí de la pera, de la manzana, no. Yo estoy hablando de esos cambios que como pueblo de Dios, como personas, como seres humanos, debemos demostrar en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos, ¿sí? Ese cambio de obediencia que debemos de dar cada día, amén. Como la rama que usted es, como seguidor de Cristo, ¿sí? Amén, ¿sí? Porque somos los seguidores ¿de quién? De Jesucristo. Y como seguidor de Jesucristo, Él quiere hacer algo más por nosotros, ¿sí? Entonces Él está diciendo: quiero que lleven fruto, ¿sí? Pero los voy a limpiar para que lleven ¿qué? Más fruto, amén, ¿sí? Para que lleven más. Porque Él quiere que cada día ¿qué? Nosotros vamos creciendo como la luz de la aurora, ¿sí o no? Que vamos en aumento, en aumento. O sea, Dios no quiere que yo mengüe, Dios no quiere que yo retroceda, sino que Dios quiere que mi fe vaya en crecimiento, amén. Entonces Dios quiere que nosotros sí paguemos el precio, amén, por eso, ¿sí? Y que nos esforcemos en llevar fruto, en hacer buenas obras, en ser obediente, en mostrar su amor, ¿sí? Podemos ver que en Gálatas 5:22 habla de los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo son para nosotros. Porque cuando usted acepta a Jesús, es sellado con el Espíritu Santo de Dios. O sea que usted tiene el Espíritu Santo. Y si nosotros nos falta crecer en algún fruto, debemos de pedirlo al Señor. Dice: mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Cómo estamos? Porque Él nos está diciendo: ustedes son las ramas, el
pámpanos, las ramas. Y quiero que lleven ¿qué? Frutos. Y si ustedes llevan frutos, yo los voy a limpiar para que lleven ¿qué? Más. Ahora bien, nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Aquí hay unos frutos. Usted debe decir en esta noche, ahí lo está leyendo, y decir: uy, ¿qué me falta a mí? ¿Sí o no? ¿Qué me está faltando, Señor? ¿En qué área de mi vida necesito ser limpiado para llevar estos frutos? Los necesito en mi vida. Carezco de ellos. Hay carencia de ellos en mí. ¿En qué área necesito estos frutos? ¿Qué está pasando? Sí, porque ahí están los frutos. Y la Biblia dice que cuanto en ellos no hay una ley que te diga: no busque el gozo. ¿Sí o no? O en medio de la prueba no tenga gozo. Usted no va a saber esperar porque va preso. O sea, no hay una ley que te impida, sino que tú tienes libertad. Amén. Porque la Biblia dice: el que temprano me busca, temprano me halla. Amén. Y si yo necesito un fruto, si estoy carente en él, Dios me lo va a dar. Su Espíritu Santo me va a fortalecer. El Espíritu Santo me va a limpiar para yo alcanzar esos frutos en él. Amén. O sea que sí los podemos alcanzar. ¿Cierto que sí? Sí los podemos alcanzar. Si están ahí en la palabra, y dice: los frutos del Espíritu Santo son estos, y son para usted y son para mí. Amén. Sí, pero depende de nosotros. Si yo le digo: ve, hermano, aquí en la 78, en la casa tal, hay 4 cajas de billetes de 100 y son para el que llegue. ¿Usted qué hace? No me diga: no, yo no voy. Usted se mata por llegar primero, ¿sí o no? Porque usted dice: si yo alcanzo a llegar, esa plata es ¿qué? Es para mí. O sea, si yo alcanzo a llegar, nadie me la va a quitar. Sí, solamente que están pidiendo que yo llegue. Entonces usted sale, mejor dicho, corriendo. Todos salimos corriendo. ¿Sí o no? A ver quién llega primero. ¿Sí o no? Y así está. Dios está diciendo: tú eres el pámpano. Sí. Y necesitas que yo te limpie para que des más fruto. ¿Sí? Eso está diciendo ¿quién? El Señor. Entonces es la palabra la que me limpia y es la palabra la que me transforma. Amén. La palabra me limpia. Por eso debemos de buscarla cada día y leerla. Porque cuando uno lee la palabra, uno dice: Dios mío, ¿qué es esto que está pasando conmigo? Usted se asusta y usted dice: uy, no, a mí me falta mucho. Usted piensa que ya lo ha alcanzado todo. Usted dice: no, uy, no, aquí me dieron cachetada, aquí el Señor me regañó, aquí estoy mal, aquí me falta. Amén. Sí, porque la palabra me limpia. Sí, pero cuando yo lo permito. Sí, porque resulta que el Dios de la Biblia es un caballero y Él no lo va a violentar a usted. Él no lo va a atacar a usted. Él le va a enseñar y somos nosotros los que tomamos la decisión. ¿Sí? Y si usted toma la decisión y le dice: Señor, en esta área de mi vida necesito, Dios le va a ayudar. El Dios que yo conozco está dispuesto a ayudarnos. Amén. Ese es el Dios que yo conozco. Está dispuesto siempre a ayudarnos. ¿Por qué? Porque si no, su muerte hubiera sido en vano. Porque Él murió para darnos salvación. Y esa salvación viene con un paquete completo. ¿Sí? Si Él no está dispuesto a ayudarnos, la salvación había sido en vano. ¿Sí? Entonces Él siempre va a querer que usted y yo cambiemos, que usted y yo retornemos.
¿Sí o no? Que usted y yo nos limpiemos, que usted y yo ¿qué? Nos consagremos, y debemos de hacerlo a través de ¿qué? De su palabra, amén. Y seguimos allí en Juan y dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, amén. Jesús era un hombre de fe, y él está diciendo a los discípulos, o sea, ustedes ya están limpios, ¿sí o no? Sí, por la palabra que yo les he ¿qué? Hablado, amén. Entonces es importante, ¿sí? Entonces el 4 dice así: permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sí? Ahí hay una clave. Si yo quiero crecer, si yo quiero dar frutos, debo de estar ¿qué? De permanecer en Jesús. O sea, si yo permanezco, yo voy a ser inevitable que usted y yo demos fruto. ¿Sí? Si usted permanece, pero yo no le estoy diciendo que permanezca solamente que usted dice: ah, no, yo permanezco en Jesús porque voy los miércoles, yo permanezco en Jesús porque vengo los domingos. No, yo no le estoy hablando de esa clase de permanencia. Yo le estoy hablando de permanecer en Jesús, verdaderamente en Jesús. Porque resulta que Jesús a mí no me trajo hoy a predicar la palabra permanece en Jesús. No, de esa clase de permanencia solamente permanece en Jesús. No, lo que yo le vine a decir a usted es que usted debe permanecer en Jesús verdaderamente. ¿Sí? Que usted se convierta verdaderamente a Dios. Que eso que no está permaneciendo en Jesús verdaderamente permanezca. Porque Él está ahí claro. Si usted permanece, o sea, usted está destinado a dar fruto. Pero si usted no permanece, no va a dar fruto. Es claro ahí. Pero ¿de qué manera yo permanezco en Jesús? Ah, no, es que yo permanezco en Jesús porque voy los miércoles y me congrego y ya. ¿Y los otros días? O sea, ¿cómo está su vida devocional? Usted sí lee la palabra, usted sí ora, usted sí da testimonio donde usted va de Jesús. Porque a veces, mire, uno no necesita hablar, ¿sí? Solo mantenga su posición en Cristo. A veces usted no necesita ser cristiano. La gente se da cuenta que usted es cristiano cuando usted mantiene su posición donde usted vaya, amén. De esa clase de permanencias que yo le estoy diciendo. Porque usted puede decir: ay, permanezca, sí, como dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Sí. Entonces los frutos se van a ver, sí. Va a ser inevitable que usted empiece a crecer. Si usted dice: voy a permanecer en Dios y voy a permanecer arraigado en su palabra, los frutos se van a evidenciar. ¿Sí? Porque van a ser ¿qué? Notable. Se va a hacer notorio. Cuando Jesús iba a un lugar era notorio. Y cuando los apóstoles que caminaron en Jesús y permanecieron en Jesús empezaron a dar fruto, fue notorio en todas las ciudades donde iba. Así fueran perseguidos, era notorio. Porque había llegado un hombre que creía en Jesucristo, ¿sí? Y hoy en día debe de ser igual. Va a haber mucha persecución, pero eso no le impide a usted que permanezca en Jesús y permanezca en su palabra. Amén. Eso no le puede impedir. Siempre ha habido persecución. Si uno lee la Biblia en el Antiguo Testamento, los grandes siervos de Dios fueron perseguidos. Si el mismo Jesucristo fue perseguido, el Rey de Reyes, el Señor de Señores fue perseguido. Los apóstoles fueron perseguidos. Si usted mira los evangelios, fueron perseguidos de una manera impresionante. ¿Sí? O sea que donde usted la mire hoy en día, o sea, nosotros ¿quiénes somos? Si el mismo Cristo fue perseguido, nosotros también vamos a ser ¿qué? Perseguidos. Pero yo me debo de ¿qué? Yo debo permanecer.
¿sí? En lo que he creído. No importa la persecución que yo esté viviendo, no importa la tempestad que esté viviendo, lo que esté pasando, debo de permanecer ¿en quién? En Jesucristo, amén. Yo debo de permanecer en Jesús, ¿sí? Porque eso es lo que Jesús quiere hoy en día. Jesús no quiere un pueblo que cada vez que venga un momento difícil salga huyendo, sino que Jesús quiere un pueblo que permanezca a pesar de su aflicción, a pesar de su necesidad, permanezca en el Señor y no se distraiga, porque hay muchas cosas que te va a dejar distraer, te va a querer distraer, pero Dios quiere un pueblo que no se distraiga en estos tiempos, amén. Porque distractores van a haber, ¿sí? Van a haber distractores. Si yo leo la Biblia, yo me doy cuenta que había en esos tiempos muchos distractores, ¿sí? Y que hoy en día van a haber muchos más. ¿La maldad se ha incrementado? Sí. Pero si usted lee la Biblia, antes también había maldad. Sabían que cuando iban a pelear por un territorio mataban a todos. Si Dios les decía a todos, no dejen a nadie, ¿era a quién? A todos. Y hoy en día también hay maldad, también hay violencia. Pero el pueblo de Dios en ese tiempo permanecía firme, y cuando permanecía avanzaba, ¿sí o no? Pero cuando el pueblo de Dios se dejaba distraer, perdía la batalla, ¿sí o no? Sí, moría en batalla. Y hoy en día también nosotros, ¿sí? Usted como pueblo de Dios, como creyente, así tenga 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, no se deje distraer, iglesia, porque van a haber muchos distractores, ¿sí? Van a haber muchas cosas que lo van a querer sacar de Dios, pero usted se debe permanecer, ¿qué? Firme en Dios, porque el propósito de Dios es que demos fruto. Pero esos frutos los vamos a ver cuando permanezcamos verdaderamente en Jesús. Porque a veces no vemos muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque permanecemos en lo que yo creo, ¿sí o no? Permanezco en lo que yo pienso. Vivo el evangelio a mi manera, ¿sí? Hago lo que a mí me da la gana, por decirlo así. O sea, hago tantas cosas. Entonces uno dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? El Señor dice, mire, ¿cómo están sus frutos? Si lo llevamos, si ponemos un ejemplo de los frutos, digamos de un mango. Y digo, ¿cómo está su mango? ¿Cómo está su fruto? ¿Sí? ¿Está verde? ¿Está madurando? ¿Ya está maduro? Entonces, si el Señor a nosotros nos evalúa y nos dice, bueno, listo, usted está diciendo que permanece en mí, que está llevando fruto, listo, miremos cómo está. ¿Sí? Si ya va alcanzando la madurez, entonces yo le voy a dar esto, esto y esto y esto, ¿sí o no? Porque ahora vamos a mirar más adelante qué pasa. Pero dice, no, es que usted está verde. Está verde. Mire, yo lo toqué y está verde. Entonces el Señor le va a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces necesitamos, iglesia, mejorar esto, amén. Entonces dice el versículo 5, dice así: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la clave para llevar frutos? Para que se vean en mi vida. Ahí está, permaneciendo en Dios. Pero vuelvo y le digo, no de cualquier manera. ¿Sí? Hay que evaluarnos, sentarnos y decir, hey, ¿cómo estoy? Ponga su nombre y diga, ¿qué está pasando conmigo? Hey, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Cómo está mi vida? ¿Sí? Porque Él está dando una clave aquí. Si usted permanece, va a llevar frutos. Amén. Y esos frutos se ven. O cuando empieza la cosecha de mango, los mangos se ocultan. Todos queremos comer mango y eso es inevitable.
Cuando yo llego al colegio, si llego temprano, hay mango por todas partes. Y yo digo, me voy a coger. Hasta escojo los mangos que quiero, porque llego temprano. Porque hay tantos palos de mango, que hay mango por todo. O sea, que los frutos se van a ver en mi vida. Se van a empezar a evidenciar en su hogar, en su familia. Se van a empezar a evidenciar. Y la gente empieza a decir, ¿qué está pasando con este hombre, con esta mujer? Usted va a decir, estoy permaneciendo en Jesús y Él me está transformando, Él me está cambiando, Él está renovando mi vida. Eso es lo que está sucediendo en mí. ¿Sí? Eso. Porque la gente empieza a ver. Porque los frutos no se pueden ocultar. Amén. ¿Sí? Los frutos no se pueden ocultar, porque van a ser ¿qué? Visible en la vida de un creyente cuando permanece verdaderamente en Jesús. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, cosas mayores de las que yo hice, ustedes van a hacer. Pero ¿qué? Dependía de ellos si llevaban frutos. Amén. Y obedecían lo que Él les había enseñado. Y hoy en día esa promesa es para nosotros. Pero si nosotros la creemos y nos aferramos a ella, se va a ver evidenciado en nuestras vidas. ¿Sí? Porque la palabra es para mí. ¿Sí? La palabra me limpia, me restaura, me motiva y me fortalece. Ese es el Dios al que yo le sirvo y le creo. Es un Dios que me motiva. Sí, que cuando yo he estado que no puedo más, Él y su palabra me dice, avanza, tú puedes. Sí, yo estoy aquí para fortalecerte. Amén. Ese es el Dios que nosotros hemos creído. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta noche? Amén. Dele la gloria al Señor, porque usted tiene un Dios grande, un Dios poderoso. Amén. Y vamos a continuar. Y dice así, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Amén. Mire, cuando usted dice, el que en mí no permanece, o sea, una decisión está en sus manos de permanecer o no. ¿Sí? Pero siempre Dios quiere que nosotros permanezcamos. Dice, el que en mí no permanece se seca. Si una rama se cae de un árbol, ¿qué va a pasar? Se seca. Mire que Dios usó ejemplos de lo que nosotros vivimos. ¿Sí o no? La mayoría de las enseñanzas de Jesús la lleva a nuestra vida cotidiana. Las parábolas que Él decía era con algo conocido. ¿Sí o no? Entonces mire, si usted cortó una rama a un árbol, esa rama ¿qué va a pasar? Se va a secar. Y después ¿qué pasa? La basura, ¿y qué? Y la recogemos, ¿sí o no? Y se fue para allá. Mire, ¿qué pasa con nuestra vida cuando nos soltamos de Jesús? Nos vamos ¿qué? Secando. Y usted dice, ¿qué pasó con Pepito? ¿Qué pasó con Juanito que ya no lo veo? ¿Qué pasó? ¿Alguien le hizo el feo? No. ¿Alguien no lo quiso? No. ¿Alguien no lo aceptó en la iglesia? No. Se soltó de Jesucristo, que es la vid. No permaneció en Jesucristo. Y por eso, ¿qué pasó? Se fue secando hasta que se alejó. ¿Puede volver? Claro. Porque cada día que nosotros amaneces es una oportunidad para volver a Él. Recuerde que cuando el pueblo se alejaba de Israel, de Dios, era un tiempo de crisis, ¿sí o no? Pero cuando Él volvía y pedía perdón, vea, empezaba ¿qué? A ser bendecido y a ser ¿qué? Prosperado. Pero en muchas ocasiones Dios le llamó la atención y le decía, se alejaron de mí, fuente de agua ¿qué? De agua viva. Siempre que leo esa palabra me estremece, porque es el sentimiento de Dios expresado a un pueblo que ama.
¿Sí o no? Porque Dios no quiere que nos alejemos. Y cuando Dios en Jeremías le dice, se alejaron de mí, fuente de agua viva. O sea, yo era todo para ellos, pero ellos ¿qué? Se alejaron y me rechazaron. Y Dios es todo para nosotros. ¿Sí? Dios es fuente de agua viva para nosotros. Amén. Y nosotros debemos de venir. Y cuando yo vengo a Dios, entonces se va a ver donde en mi vida. Y Él me trae con cuerdas de amor. Porque Él dice que al que a mí viene, Él no lo va a echar ¿qué? Él no lo echa afuera. Amén. Él no lo echa afuera. ¿Sí? Entonces debemos de buscar al Señor, de no apartarnos de Él. ¿Sí? De no alejarnos. ¿Cierto? Sí, permanecer, porque el diablo te quiere sacar. ¿Quién me quiere sacar de los caminos de Dios? Dios, no. ¿Sí? Jesucristo a través de la muerte que hizo, unirme a Dios. Hoy en día en todo lugar donde yo vaya puede orar. Si usted está en Pance puede orar. Si usted está en el Cerro de las Tres Cruces puede orar. Donde vaya, mejor dicho, puede orar. Donde usted esté puede orar. O sea, no hay lugar que le impida que usted busque a Dios. En todo lugar lo podemos orar, porque eso que se rompió, Jesucristo lo unió al morir por nosotros en la cruz. Y tenemos acceso a Dios en todo lugar donde vamos. Yo puedo clamar al Señor Jesucristo y Él me escucha. Amén. Él me escucha. ¿Sí? Entonces es importante, iglesia, que nosotros recordemos la palabra, ¿sí? Y que la leamos cada día, porque eso es el propósito de Dios para mi vida. ¿Sí? Dios quiere que yo cada día crezca en Él. ¿Y qué dice el 7? Si permaneces, si usted lee en solo Juan 15, repite como unas 7 veces permanece. ¿Por qué se repite? Porque ahí está la clave. ¿Sí? Ahí está la clave de quién? Del cristiano. Ahí está la clave del seguidor de quién? De Cristo. Ahí está la clave. Porque dice, mire, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Mire, ¿qué dice? Si permanecemos en Él, ¿en quién vamos a permanecer? En Jesús. Sus palabras, ¿dónde están sus palabras? ¿Permanecen dónde? En nosotros. O sea, permanezco en Él, su palabra permanece en mí. Ahora sí, mire la promesa. Pedí todo y lo vas a ¿qué? A recibir. ¿Sí o no? Mire la clave. Entonces usted dice, ay, por eso es que a mí no se me ha dado esto que he estado pidiendo, porque uy, no, me falta. Pero cuando usted, a pesar de sus luchas, a pesar de sus problemas, de sus dificultades, de todo lo que viva, porque en el mundo vamos a tener aflicción, usted viene a Cristo, se humilla a Él, lo busca, se consagra, entonces Dios va a decir, pedí y será hecho. Amén. Va a ser hecho. Pero entonces ahí está diciendo algo importante. Cuando leemos la palabra debemos de ¿qué? De detenernos y decir, ¿por qué Dios dijo aquí? O sea, Él no dijo, pidan y yo les doy. Él me está pidiendo algo. Permanezcan en mí y mi palabra va a permanecer ¿dónde? En vosotros. Entonces ahí, hijita, hijo, ¿sí? Pida y yo le doy. Pero a veces, ¿qué pasa? Nos falta, ¿cierto? Si miramos la palabra, lo poquito que leemos, no le puedo decir, ay no, ¿cómo es que dice? Hay que, entre más uno sepa, uno debe de creerse que no sabe nada. ¿Sí o no? Para que Dios ¿qué? Para que Dios sea el que lo exalte. Entonces, a veces nosotros, en lo poco que leemos, Dios nos llama y nos demanda ¿qué? Algo. Y a veces nosotros no hacemos eso. Pero entonces imagínese que yo le diga a mi hijo, hijo,
por favor, me organiza la habitación. Y yo llego y la habitación está peor que cuando yo la dejé. La de él, obviamente, no la mía. Y entonces decir, mami, yo quiero tal cosa que vi allá. Usted corre a dársela. Usted va a decir, yo no le dije a usted que hiciera, que organizara la habitación, pero mire, no lo ha hecho. Entonces, hágalo. Entonces Dios es así, Dios me quiere dar, Dios me quiere bendecir, pero Dios ve que no estoy obedeciendo, que no estoy preparado a veces. Entonces Dios le dice, no ha pasado, hijo, todavía le falta. Y no quiere decir que yo no quiera bendecirlo y prosperarlo, pero necesito que haga esto, porque si le doy esto, usted se me pierde, ya no lo vuelvo a ver. ¿Sí o no? Sí, porque cuando uno ama, es así, Dios nos ama. El que más nos ama a nosotros es ¿quién? Es Dios, amén. Dios es el que nos ama, ¿sí o no? Entonces, antes de pedir me debo enfocar de permanecer, ¿sí? Antes de pedir me debo mirar si sus palabras están siendo arraigadas en mi vida, ¿sí? ¿Qué tal estoy? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando usted ve en el trabajo resulta que usted dice, antes de usted recibir su sueldo, o usted va al trabajo y se sienta, duerme todo el día sabrosito, se levanta a almorzar, ay, qué rico, y usted dice la quincena y usted va por ella. Y usted va a decir, ay, aquí está su quincena. ¿Qué le va a decir el jefe? Sinvergüenza, usted no se la ha ganado. ¿Sí o no? Usted no se la ha ganado. Usted llegaba aquí, pero a dormir. Mire, ahí está su trabajo acumulado, que ya está llegando, ¿qué? Al techo. Entonces, cuando me haga todo eso, entonces ahí viene y yo le pago, ¿sí o no? Entonces Dios está diciendo, sí, hijo, pida. Pero también quiero que permanezca. Y no solamente que permanezca en mí, sino que mis palabras permanezcan en usted. Y ahora sí, porque cuando la palabra permanece en mi iglesia, cuando la palabra permanece en mí, pues la palabra misma se va a activar en mi vida. ¿Por qué? Porque yo la confieso, porque yo la hablo, porque yo pido conforme a lo que estoy, ¿qué? Leyendo y estudiando, ¿sí o no? Entonces uno piensa a decir, así como estuviste con el pueblo de Moisés, así como lo rescataste, así como lo salvaste, así como libraste a Daniel. Miren cómo la palabra, ¿cierto? Sí. Entonces Dios empieza a obrar, porque la palabra está creciendo ¿dónde? En mi corazón, amén. Entonces es importante que permanezcamos en Dios y en su palabra, porque es difícil permanecer, pero irse es fácil. ¿Usted sabía eso? Es más fácil irse. Usted, me voy. Y permanecer va a ser difícil, ¿sí o no? Porque siempre nosotros los seres humanos vamos a querer hacer lo que queremos. Entonces a usted le va a costar. Usted tiene y yo que pagar ¿qué? Un precio cada día para ver ¿qué? Para ver la bendición. Pero a veces no es fácil permanecer en cosas que no edifican. Y usted permanece en cosas que usted sabe que están mal. Por lo menos cuando a uno le gusta el chisme, usted quiere permanecer. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Y qué no sé qué? A todos los seres humanos, ¿cierto? Todos los seres humanos hemos pasado por ese nivel. ¿O no? No me diga que no. O la murmuración. Y empieza el comezón de oír. Y usted permanece años en lo mismo. Hasta que el Señor, cuando usted empieza a escudriñar la palabra, empieza a ¿qué? A exhortarlo y a decirle hasta cuándo, ¿sí o no? Y entonces allí usted va a empezar ¿qué? A cambiar, ¿cierto? Pero entonces
la idea es permanecer. ¿Le va a costar? Sí. ¿A Jesús le costó la cruz? Claro que sí. ¿Fue perseguido? Sí. ¿Lo insultaban? Sí. Para Jesús hubiera sido fácil decirle: ¿sabe qué, Dios? Aquí le dejo su cruz. ¿Sí o no? Porque es fácil. Entonces nosotros también podemos decir: ay, nos vamos. Sí, es fácil. Y permanecer es difícil. Pero en el permanecer está ¿qué? La bendición que Dios tiene para mí, para usted, para su casa y para su generación. Cuando permanezco en Jesús, voy a ver la gloria y voy a ver la bendición de Dios. Porque Dios tiene bendiciones para mi vida. ¿Sí? Las bendiciones de Dios son para mí. La Biblia dice que yo soy heredera con Cristo y usted también. Y que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y que estamos ¿qué? Esculpidos en Cristo. O sea, guardados, cubiertos en Cristo. O sea que en Cristo hay bendición. Amén. Pero todas esas bendiciones vienen a mi vida cuando permanezco y me afirmo a Él. Y ese debe ser nuestro compromiso cada día. ¿Sí? Eso debe ser nuestro compromiso. Afirmarme en Dios. Porque ahí está la bendición y ahí está ¿qué? La victoria. Amén. ¿Sí? Cuando usted se afirma en Jesús, cuando usted se afirma en sus palabras, entonces usted va a ver ¿qué? La bendición de Dios en su vida. ¿Sí? Y eso va a ser ¿qué? Notorio. Amén. Entonces yo lo motivo en esta noche a permanecer haciendo el bien en Jesús. Siempre no se canse de hacer ¿qué? El bien. Lo motivo, sí, a estar dispuesto al llamado que Dios le dio. Sí, lo motivo a crecer constantemente, sí, en Dios siempre. Y le motivo a concentrar sus pensamientos, su vida, su corazón en Dios. Amén. Lo motivo a eso en esta noche. Porque eso quiere Dios para nuestra vida. Que nosotros, sí, nos motivemos con su palabra. Él de hecho nos motiva con su palabra. Por eso debemos de estar en la palabra. Porque la palabra me motiva. Sí, porque van a haber días que usted no quiere nada. Y yo sé que aquí hay personas, sí, aquí hay personas, sí, que quizás muchos tienen muchas heridas. Hay algunos que espiritualmente están dolidos, están enfermos. Y yo siento a Dios, pero Dios ¿qué? Quiere sanarlos. Porque Él vino a sanar toda dolencia. Y a veces las dolencias, mis amados, no son físicas, sino del alma, ¿sabe? Y a veces duele más. Sí, porque cuando usted no sana el alma, lo físico tampoco va a sanar. A veces esa dolencia física es ¿por qué? Porque le duele el alma. Porque hay algo en su alma que está inconcluso. Cuando usted empieza a sanar el alma, entonces lo físico empieza a ser ¿qué? Reparado. Porque la sanidad viene de adentro para afuera. Amén. Y ese Jesucristo que le estoy predicando en esta noche quiere sanar su alma en esta noche. Porque Dios me decía que hay muchas personas de las que están aquí que están dolidas. Sí. Hay muchas personas heridas. Hay muchas personas que están muriendo espiritualmente. Sí. Y usted tiene que sanar su corazón. Sí. Porque a medida que usted sane eso, Dios va a empezar a obrar en su vida. Porque Dios quiere obrar. Porque aquí hay mucha gente que se ha querido distraer a ver otras cosas. Pero resulta que eso le quiere traer muerte y destrucción. Y Dios no quiere eso. Dios te dice en esta noche: pilas, no te distraigas, permanece en mí. Y si tú permaneces en Dios, Dios va a permanecer en ti. ¿Cuánto le da la gloria al Señor?
Amén. Gloria a Dios. Órele al Señor. Escuche lo que Dios le dijo en esta noche. No me vea a mí. Hemos leído la palabra. Usted la puede seguir leyendo en la casa. Ahí continúa diciendo que permanezcamos en su amor. Porque el amor es el vínculo que perfecto. Amén. Y Jesús es amor. ¿Sí? Y debemos de permanecer en amor. ¿Sí? Y permanecer en Dios. Entonces usted hable con Dios en esta noche. Que usted pueda hablar con Dios. Que usted pueda rendir su vida. Que usted pueda rendir su corazón.